Bienvenidos a la cápsula número 9, denominada Proceso de Evangelización en América. El objetivo es caracterizar la evangelización implementada durante la colonia y el rol de la Iglesia Católica en la educación. Para esto debemos recordar que luego de la conquista militar y de la creación de una nueva organización política administrativa, la corona española, junto a la Iglesia Católica, promovió la fe cristiana entre los indígenas, iniciándose así la llamada conquista espiritual. La relación existente entre el monarca y el papa está definida a través de un vínculo que se conoce como el patronato eclesiástico o patronato religioso. En este derecho que entrega el papa al rey, le otorga la facultad de organizar a la Iglesia americana y recaudar fondos para su mantención, y a la vez le permitía cobrar el diezmo e intervenir en los nombramientos religiosos. En el caso del papa, del rey, este se comprometía a hacer efectiva la evangelización de los indígenas de los territorios conquistados, a, a proteger y mantener a los funcionarios religiosos. La relación entre la iglesia y, en este caso, el rey, era una relación beneficiosa para ambos, ya que por el caso de la iglesia le permitía obtener recursos, captar nuevos fieles, proteger y mantener a los funcionarios en América, entre otras cosas. Y al mismo tiempo, en el caso del rey, a través de la llamada conquista espiritual, tenía también un trasfondo político que permitía complementar la conquista militar, y esto le permitía modelar la cultura de los indígenas según la moral cristiana, haciéndolos dóciles y leales a la autoridad, y al mismo tiempo entregaba nuevas pautas de conducta que permitían regular y normar el comportamiento de los indígenas, incorporando, por ejemplo, la idea de el pecado. La conquista espiritual se llevó a cabo mediante la acción de miembros del clero secular y miembros del clero regular. En el caso del clero secular, estaba constituido por una gran masa o grupos de religiosos que actuaban de forma individual, generalmente a través de las llamadas capillas o iglesias. Estos dependían directamente del Papa y lo obedecían de acuerdo a una jerarquía religiosa. En el caso del clero regular, por lo general pertenecían a órdenes religiosas que contaban con una organización y estructuras propias, lo cual les permitía una mayor efectividad a la hora de difundir el cristianismo. Las principales órdenes que llevaron a cabo esto fueron los franciscanos, los dominicos, los agustinos, los mercedarios y los jesuitas. El clero regular fue quienes encabezaron el proceso de evangelización, incrementando la influencia que estos tenían con los indígenas al construir lazos y también levantando templos, creando cofradías y escuelas que les servirían como plataforma para la difusión del cristianismo. Una de las principales estrategias implementadas por los jesuitas fue la creación de reducciones, que básicamente son poblados indígenas dirigidas por sacerdotes cristianos, cuyo objetivo principal es inculcar la religión católica y obligar a los indígenas a vivir según las normas y la moral cristiana, alejándose de esta forma a todas las llamadas prácticas satánicas que tenían. ¿Dónde se ubicaron principalmente? En el caso de los jesuitas se van a ubicar en la denominada área guaraní, que corresponde al territorio de Paraguay, Argentina, Brasil y Bolivia. Y posteriormente se van a formar reducciones en diferentes zonas de Sudamérica. ¿Cuál va a ser la principal característica de estas zonas? Que están alejadas de los poblados. Durante la colonia, la Iglesia va a jugar un papel determinante en el desarrollo cultural, ya que influyó en los modos de vida, en la moral, en las manifestaciones culturales como los ritos, las festividades, entre otros.
Todas las manifestaciones y prácticas religiosas se fueron mezclando espontáneamente, tanto aspectos del cristianismo como de la cosmovisión indígena. Una de las principales funciones de la Iglesia es la misión evangelizadora, que va a ser llevada a cabo tanto por representantes del clero regular y secular que se van a ubicar en el territorio americano. Esto es como una forma de adoctrinar a los indígenas, van a aprender sus lenguas y también van a difundir la lengua castellana, la cultura española y el arte europeo. El objetivo principal de la Iglesia va a ser evangelizar a la población. Para ello va a utilizar varias estrategias, por ejemplo, la creación de reducciones, la creación de monasterios, escuelas, centros de gramática, universidades en las cuales se va a enseñar el cristianismo. En estos lugares los indígenas asimilan los elementos culturales transmitidos a través de la evangelización y al mismo tiempo los principios se van a mezclar con los indígenas generando lo que se conoce como sincretismo religioso. ¿Qué implica esto? Que no es ni cristianismo ni religión autóctona, es una mezcla de ambos. Para lograr la evangelización, se consideró necesario suprimir y perseguir las expresiones religiosas y culturales ajenas al cristianismo. Para ello se va a incorporar una institución que existe en Europa desde el siglo XIII, que se conoce como el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. El objetivo principal de esta institución va a ser defender a la Iglesia Católica de otras creencias religiosas y establecer cánones de comportamiento. Por ejemplo, mediar los principales hitos de la vida y la muerte, es decir, el bautismo y el funeral, regular el tiempo con el calendario y anunciar las horas de vida con las campanas de la Iglesia. Por lo tanto, la Iglesia va a intervenir en todos los ámbitos de la vida social de un cristiano. También la Iglesia va a jugar un rol predominante en la educación, va a estar a cargo principalmente de las órdenes religiosas. Específicamente estamos hablando de la educación formal. Esta educación es la que se imparte en instituciones educativas tradicionales, como los colegios, como las escuelas. ¿Cuál es la diferencia? Que tiene conocimiento estructurado, existe un orden dentro de los contenidos que se ven. La enseñanza es a través de un programa de estudio. Estas van a estar a cargo principalmente de los dominicos y los jesuitas. En ellas asistían los niños de la élite y tenían como misión evangelizar, formarlos en valores cristianos y transmitir los saberes occidentales. En el caso de la educación informal, que se imparte fuera de todas las instituciones educativas, su objetivo principal es transmitir los saberes que son importantes al interior de una comunidad específica. Esta va a variar según los grupos sociales donde se realice. Específicamente, por ejemplo, en el caso de los sectores populares, las niñas y los niños se educan casi exclusivamente de esta forma. De esta forma, ellos aprenden las labores y oficios que los adultos tienen, los que están a su cargo. En el caso de las niñas de la élite, tienen una situación similar, van a ser educadas por las mujeres de la familia en labores que son abiertamente femeninas como tejer, bordar, recitar poesía, entre otras. En el caso de los varones, además de ir a la iglesia formal, o sea, la educación formal, van a aprender también de la educación informal, finanzas y administración de la familia, todas aquellas funciones que son atribuidas a los hombres en el periodo. Por ende, podemos decir que la iglesia va a participar en todos los ámbitos de la vida. Por eso es tan relevante cuando a una persona se le castiga expulsándolo de la iglesia, porque socialmente muere, no puede participar en ninguna actividad. Bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Que tengan una excelente tarde.